Sí, nomás que se lo Este es se lo pega bien. todo está bien. Más Sí, micrófono lo puede Sí, hacer. muy bien. Bueno, como ya presenté antes a Roberto, pero no recuerdo si los compañeros del diplomado virtual estaban muy presentes. Bueno, Roberto Campos ya lo presenté, él viene de la UNAM, viene de la Escuela de Medicina de la UNAM, hay un departamento de Historia y Filosofía de la Medicina, donde llevan antropología médica, son los que se encargan de decir a los que están estudiando medicina y a todos muchos más, la importancia que tiene la medicina tradicional. Entonces, han estado metiendo una semilla, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí no me tocó, cuando yo estudié medicina no nos hablaba de esto para nada. Y pues ahora ya hay décadas, digamos, de trabajo detrás de esto. No voy a mencionar la cantidad de trabajos, algunos de ellos los van a encontrar justamente en el paquete del foro, están ahí algunos de los trabajos. Pues les tengo la palabra, va a compartir algo, justamente él también ha sido observador de experiencias en otros países. Entonces tiene mucho que decirnos en este campo. Le dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo primero, mi agradecimiento por esta invitación de estar en este diplomado, ¿sí? Y en el foro a partir de la tarde. Agradecerte, Armando, la invitación, agradecer también a Laurita, también sus esfuerzos por estar acá. Y me da gusto compartir, sigo aprendiendo de Elisa y de Ramón, a pesar de que ya estoy medio viejo también. Estamos en los somos de la misma rodada. Exactamente. Y precisamente de la misma rodada, pues es que empiezo a contar experiencias que he tenido, pues a partir de hace prácticamente 50 años, antes de saber que iba a hacer mi servicio social en Vica, mi pueblo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero, pues como me casé unos meses antes, mi esposa escogió Tabasco. Y pues me tuve que ir a Tabasco. Entonces a mí me da mucho gusto volver acá a Sonora y poder compartir. De alguna manera tengo conocimiento de la medicina tradicional de acá, porque yo hice un trabajo que tiene que ver con la legalización y lo trabajé con los compañeros Mayo y Oremis en Sinaloa. ¿Sí? Estuve en Jaguara 2, ¿sí? Donde pues hicieron estas reuniones con los compañeros médicos jiteres y pues también el gran aprendizaje con ellos. Entonces, de alguna manera, mi historia resumida es que me formé como médico, hice una especialidad en medicina familiar, trabajé para el Seguro Social, ¿sí? Durante muchos años, pero en el momento en que estaba terminando la especialidad de medicina familiar, hicimos una investigación con madres de familia de Ciudad de Nezahualcóyotl, que queda pegado en la Ciudad de México, es el Estado de México, pero está pegado a la capital. Y resulta que esas 50 madres de familia me enseñaron por primera vez lo que no nos habían enseñado a Armando y a mí en la Facultad de Medicina. Existían otras enfermedades que eran importantes. ¿Cuáles? Justo, Andojo, caída de mollera, empache, aires. Entonces, eso para mí fue todo un cambio, ese aprendizaje, y eso también significó que más adelante yo fuera aprendiz de curandero. Sí, de hecho, sé curar susto de empaches. Sí, entonces, de alguna manera... O sea, vamos a compartir recetas. Por supuesto, eso puede ser importante porque a mí lo que me gusta es que todo sea teórico, pero también práctico, ¿sí? Porque si nada más nos quedamos con el puro rollo, eso de nada no sé, ¿sí? Bueno, pues en todo pues esto también me llevó más adelante a ver las cuestiones de la legitimidad que tiene la medicina tradicional, pero también el proceso de legalización de nuestra medicina tradicional. Recordemos que hace 60 años no se daba nada hacia la medicina tradicional, incluso era perseguida. Y se pensaba que era mala y que causaba muchas muertes. Pero a partir de los años 70, ¿sí? Va a haber un cambio muy importante ideológico, que es lo que les voy a comentar ahorita de manera resumida, aunque después podemos platicar algunos detalles. Entonces, una primera cuestión es de que años 70 entra China continental a la Organización de Naciones Unidas y se dan cuenta de que había una medicina muy importante entre ellos, era la acupuntura, la moxibustión, ¿sí? Y entonces empezó a reconocer que había una medicina muy antigua de los chinos, pero que también
no solamente en China, sino también lo había en la India, pero también en países africanos, pero también en nuestra América. Es decir, que nosotros tenemos también esa medicina muy antigua a la cual se han sumado otros conocimientos y otros saberes, ¿sí? De tal manera que se empieza a hacer, las instituciones por primera vez empiezan a aceptar algunas cuestiones de la medicina tradicional, y esto ya fue a partir de los años 80. El Instituto Mexicano de Seguridad Social hizo el IMSS Coplamar en aquel tiempo, y por primera vez se reconoció que había terapeutas tradicionales, ¿sí? Y se empezaron a reunir en todo el país, de tal manera que en 1989, por primera vez se dio un primer encuentro nacional de médicos indígenas en Huaxtepec, Morelos, 1989. Estuvieron de todo el país, Chihuahua, no sé si de aquí de Sonora, pero sí había mayos, lloremes, de Sinaloa, pero también birráricas, y también había purépechas, y había totonacos de Veracruz, había gente de Oaxaca, había gente de Yucatán. 218 médicos indígenas reunidos en Huastepec. Importantísimo, primera vez que hubo una reunión de médicos indígenas en el país, ¿sí? En la siguiente podemos observar aquí cómo se van reuniendo, y ahí tienen la foto a la izquierda, a la derecha, ¿sí? Donde están reunidos en Huastepec y donde dieron su palabra. Y ya mañana les voy a decir cuáles fueron sus conclusiones de esa reunión. Pero vamos a comenzar con algunas experiencias mexicanas que tienen que ver con la salud intercultural. La primera es una en Puebla, en el estado de Puebla, donde el Instituto Nacional Indigenista tenía el único hospital en todo el país. Era el único que administraba el INI, Instituto Nacional Indigenista, el único. Y en ese momento, el encargado, Carlos Sola, que ya estaremos hablando varias veces de él dijo, ¿qué hago con este hospital? ¿Se lo entrego a la Secretaría de Salud o el INI lo continúa administrando, pero le hacemos cambios? La decisión fue, el INI se queda con ese hospital, pero vamos a hacerle cambios. ¿Y cuál fue el cambio? Por primera vez y en siglos se introdujo médicos indígenas dentro del hospital. Fíjense qué interesante. Por primera vez, claro, en la época colonial, al principio, pues los españoles tuvieron que meter a los herbolarios y a los que usaban temazcal dentro de los hospitales porque no había médicos, ¿sí? Entonces, esto fue en Cuetzalan, Puebla, la siguiente. Se hicieron esto que llamaron hospitales integrales con medicina tradicional. Dentro del hospital había medicina tradicional, la siguiente. Y aquí pueden observar en esta siguiente, no quiere, en esta siguiente fotografía, la parte izquierda, lo que era ese hospital, ya eso ya está cerrado, almacén, y se pone ya a la derecha el nuevo hospital, donde tienen medicina académica, pero también medicina tradicional, y en primer plano hasta pueden observar plantas medicinales. ¿Es cierto? Sí las conocen. La siguiente, ya desde el 2017. Entonces tiene su temazcal, tiene su capilla, pero bueno, también hay que observar de que hay una pequeña separación física entre el hospital alópata y el hospital y la parte de medicina tradicional. Pero bueno, está metido esto y este sigue funcionando. Y se han copiado dentro del propio estado de Puebla 14 hospitales con esas características. La siguiente. Y el único lugar en que se pudo copiar fue en Nayarit, en Jesús María, para atención de hidráulicas y de coras. La siguiente, ahí lo tienen, es el centro de salud, tiene su pequeña farmacia herbolaria, una compañera Maracami, que es la más importante dentro de las curaciones rituales que hacen los hidráulicas. La siguiente. Pero estas son las cosas equivocadas. Aquí se atienden los partos. ¿Está bonito? No, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La camilla no está completa. Tiene un montón de materiales necesarios, pero ¿a ustedes les gustaría, mujercitas, atenderse ahí para un parto? No. ¿Por qué? Bueno, no solamente porque es lloro, sino porque no está frío. Es frío, ¿no? Si es blanco, azul, con cosas metálicas, pues no es lo más adecuado para un parto.
que son las cosas que se deben de ir cambiando en nuestro país. Estos no son lugares adecuados para un parto seguro, amoroso, como debe de ser. La siguiente, San Cristóbal de las Casas, donde ya conoce aquí nuestra compañera Elisa. La siguiente, apenas en el 2010 se inauguró un hospital que llamaron Hospital de las Culturas. La siguiente, ahí tienen el Hospital de las Culturas, muy blanco, porque la medicina académica ha tomado el color blanco como el color preferido de la higiene, de la pureza. Pero si esto lo entregáramos a compañeros indígenas, ¿cómo lo pintarían ustedes? De muchos colores vital. Bueno, pues resulta que lo vital está al fondo ven al fondo de la fotografía, está de colores, ¿verdad? ¿Qué creen? Es el panteón. Es el panteón. La siguiente. Vean ustedes ahí está, el Hospital de las Culturas de atrásito, lo más colorido, lo más vital es el panteón, el cementerio. ¿A quién se le ocurre poner un hospital pegado al cementerio? Que no quede lejos. ¿A ustedes les gustaría? No, sí, aquí hay un grave error, incluso ya lo hemos platicado, Belisa, aquí hay hubo una violación al convenio 169, puesto que nunca se les pidió, no hubo consulta previa informada con los pueblos celtales, tzotziles, que son los principales usuarios de este hospital. La siguiente. Pues ahí se ve, ¿no? Ahora desde el panteón, ¿no? E incluso una parte del panteón fue cementerio. Terrible. Una parte del hospital. Parte del hospital. Sí. Y eso lo sabe la gente de San Cristóbal de las Casas, no necesariamente indígenas, ¿eh? Todo el mundo sabe que parte y que ya además ha habido casos de suicidio. Ah, pues sí, claro, era cementerio. La siguiente. Entonces son de las cosas que no deben de suceder. Y tampoco tienen gente que les hable en su propio idioma al entrar. Al entrar deberían de hablarles en propio tzotzil o celta, y no hay lo que hemos llamado, y más adelante lo vamos a ver con el caso de Chile y de Venezuela, el llamado facilitador intercultural. La siguiente. Y nomás tienen letreritos en Sotil que dicen entrada, salida o algo así, pero nomás. No, y la primera pregunta es, ¿tiene seguro popular? Esa era la Sí. pregunta. Era la primera pregunta, ni siquiera bienvenido, hola, ¿cómo está? ¿Qué les podemos servir? No, ¿tiene seguro popular? Entonces luego se queda, ¿tiene INSABI? ¿Y ahora quién sabe? Bien, Temazcal, que es el baño mesoamericano, pues sin usar, porque lo hicieron mal, la siguiente, y una escasa utilización del lugar de parto. Y además dice parto vertical, necesariamente debe ser vertical. Aquí también debemos de aprender de que es la posición que la mujer quiera, no el que el médico le imponga, ni el hospital le esté imponiendo. ¿Sí? La siguiente. En Amealco, en Querétaro, aquí sí estamos en un hospital, la siguiente, donde ahí sí hay un temazcal que sí está funcionando, afortunadamente, y donde también están trabajando la cuestión, la siguiente, de la farmacología, es decir, plantas medicinales. Amealco, Querétaro. La siguiente, ahí tienen, ¿sí? Además, no podemos separar dentro de nuestra medicina tradicional los aspectos religiosos. Sí, aunque no seamos creyentes en la guadalupana, somos guadalupanos mexicanos, ni hablar. ¿Sí? La siguiente. Y entre los Virrárica estamos en Huejuquilla el Alto, esto es Jalisco, la siguiente. Pues también inauguraron, y otra vez el hospital muy blanco, ¿no? Cuando entre los Virráricas, ¿qué onda? Los colores, ¿no? El gran colorido. ¿Sí? Pero nada más les dejan algunas franjitas. La siguiente. Ahí están las franjitas, la siguiente. Y bueno, esto maravilloso que hacen, que es arte, no es artesanía, es arte, verdaderamente. ¿Cómo La se llama? siguiente. Shakira. Sí, y aquí tienen a la partera, pero una partera trabajando en el hospital. Sí, pues. La siguiente. Este es su consultorio. Necesita ¿Les parece bien este consultorio? No. No, esto no utilizan sus parteras.
no lo usan. Con su escritorio así. Con el escritorio y todo lo demás. Y vean ustedes el Maracame en la siguiente. Ahí tienen el Maracame en un Qué portafolio barbaridad, blanco. qué escándalo. ¿Sí? Esto no es una buena interculturalidad. Entonces, tenemos que hablar de interculturalidad positiva y cosas negativas. El aire libre. La siguiente. Pero tenemos otro ejemplo de lo que pudimos hacer en los años 90 en Quisechacán, Debe Campeche. ser el aire libre. En toda la península de Yucatán, toda la Ahorita vamos península de a hacer Yucatán, eso. nacen, crecen, se reproducen y mueren, no en camas, en hamacas. ¿Sí? Acá ustedes no tienen la costumbre de dormir en hamacas, ¿sí? Pero allá todo mundo maya, indígena maya, campesinos e incluso mestizos en sus casas en Mérida, en Valladolid, usan la hamaca. Y en segundo lugar, la cama. ¿Qué sucedió en Quisechacán, Campeche? Que se pudo hacer lo siguiente. Se pudo hacer dentro de este hospital varios cambios. Uno, que hubiera plantas medicinales dentro del hospital. Dos, que hubiera una pequeña choza donde pudieran dar consulta los médicos tradicionales. Esto fue en los años 90. La siguiente. Y se cambió de lo que era una cama muy estrecha, muy cálida, a hamacas, que es lo que ellos acostumbran. Entonces, felices las mujeres que estuvieron después del parto descansando en las hamacas. La siguiente. Y donde el médico pues se tenía que acostumbrar a pasar entre las hamacas. La siguiente. Aquí, a ver si se ve esto. Dale, clic aquí. A ver, póngase. Hay una pequeña video, a ver si se oye. Uy, no quiero andar. No trae el video aparte aquí. No. O es que No, cuando vamos tú. A ver, los trae en YouTube. no, porque sale una pirata, que es pura música. Ah, No, pues ni modo. Otro enlace. o luego nos los puede mandar y Luego se los mando. También. Se los mando o lo vemos más adelante, lo tengo en mi computadora, no hay problema. ¿Sí? Bueno, pues aquí se demuestra cómo las mujeres están muy acostumbradas a estar en la hamaca y después de un parto, ¿qué piden? Porque se les pregunta, ¿quiere irse a una cama o a una hamaca? Entonces está diciendo, no, pues a la hamaca. Y entonces en este video sale doña Cristina, una mujercita de 100 años, que ella decía con un problema respiratorio, dice, no, yo quiero que me quiten de este hospital porque no soporto la cama. Y entonces cuando se le ofreció la hamaca, dijo, ah, sí, aquí sí estoy contenta. A ver si luego les consigo la video. ¿Sí? La siguiente. Bien, pasamos a Chile. En Chile, muy importante, aquí está, todo esto es de Sudamérica, ¿sí? Y en Chile, que es esta parte alargada, ¿sí? Todo esto desde aquí, todo esto de Chile hasta abajo, ¿sí? País muy largo, la siguiente muy flaco, ¿sí? Pero muy lleno también de cultura. Y dentro de esto está este hospital de Galvarino, que desde 1994 introdujo a una persona indígena con categoría laboral de facilitador intercultural, no solamente como traductor, sino como orientador para el paciente que ingresa dentro del hospital, pero también orientador del médico y de la enfermera para la comunicación con los pacientes indígenas. ¿En qué idioma? Mapuche, porque son en el sur de Chile son los mapuches. La siguiente. Los mapuches, y aquí tenemos un ejemplo de lo que era un hospital anglicano en Maquehue, sur de Chile. La siguiente. ¿Qué es anglicano? Anglicano es de una iglesia llevada de Inglaterra, ¿sí? Y este hospital lo dejaron los anglicanos y los propios mapuches se apropiaron del hospital. ¿Y qué hicieron? Pues lo que es de ellos. Hicieron lo que ellos llaman ruca, ¿sí? Una ruca donde hacen sus ceremonias comunitarias, pero también ceremonias de sanación, de curación. ¿Importante? Claro que sí. Pero aquí viene algo importantísimo, y en la siguiente lo vamos a ver. El director del hospital es mapuche. El administrador del hospital es mapuche. Vean qué interesante, ¿sí? Es decir, se están apropiando del establecimiento hospitalario.
y lo dirigen desde hace muchos años. De hecho, el día de ayer, el que está a la derecha, sentadito, Francisco Chureo, me habló invitándome para el 30 de noviembre que inauguran ya su hospital ya más grande, en el cual ellos dijeron su palabra de cómo querían el hospital, no como el Estado o el gobierno lo hace, sino como ellos lo desean. Entonces, esto es una parte importante que tiene que ver con la autonomía, ¿sí? El que está paradito lo van a escuchar en la tarde. Este es Jaime Ibacache. Jaime Ibacache, médico académico, pero metido directamente en la interculturalidad y en la salud colectiva. Luego está a la izquierda, es de mi esposa, la que me llevó a Tabasco. Y luego el administrador del hospital. Mapuches los dos, ¿sí? Y ellos siguen en este hospital dirigiendo. La siguiente. Pero también otros compañeros campesinos mapuches hicieron su propio centro de salud, no hospital, sino centro de salud, Oroa Filulahuel, la siguiente, en la cual ellos deciden dar su ruca y los materiales de construcción y los colores que ellos eligen. No lo que dice el gobierno, sino lo que dicen ellos, la autonomía. La siguiente. Y esto es algo importante. Ellos se ubican, ya ven que está muy largo, y da hacia el Océano Pacífico, el mismo que ustedes tienen de este otro lado, atravesando Baja California. Pero algo importante para ellos, la anterior, algo importante es que para ellos es muy importante donde sale el sol. Sus casas, su manera de ver es hacia el sol, es decir, hacia la vida, hacia el este, hacia el oriente. En cambio, lo que está atrás es el poniente, y el poniente es la muerte. ¿Sí? De tal manera que sus construcciones deben de tener esa orientación. La siguiente. ¿Y qué sucede con este hospital que existía en Nueva Imperial, que estaba mal construido, daba hacia la muerte, no hacia la vida? ¿Qué hizo la facilitadora intercultural? La siguiente. ¿Sí? Ahí tienen a la compañera, que es la facilitadora intercultural, que allá se llaman Amuldungun, ¿sí? Y lo que hizo era, bueno, si no puedo cambiar el edificio, ¿qué hago? Cambio la cama. Que la cama se esté dando hacia el oriente. La siguiente. Y importantísimo, ellos obligaron al gobierno a que sus hospitales fueran construidos viendo hacia el oriente, hacia la vida, no hacia la muerte. Y toda esta parte de abajo corresponde a la zona de medicina mapuche, de medicina indígena. La siguiente. Tienen complejo de salud intercultural Nueva Imperial, construido por el gobierno, ¿sí? Pero bajo lineamientos ideológicos de la cosmovisión mapuche. La siguiente. Siguiente. Perdón. Ahí está el centro de medicina mapuche. Siguiente. Ahí tienen a Doralisa, la misma que estaba antes en el otro hospital, aquí ya con los otros compañeros, con sus rucas también, donde hacen sus ceremonias. La siguiente. Donde entra la machi, que es la principal curandera de ellos, y aquí está con su cultrún, su tambor sanador. La siguiente. Pero también se empezó a implementar el de que la placenta les fuera entregada a ellas para que hicieran el uso tradicional que se tiene en los pueblos originarios. La siguiente. Nos pasamos a otro país, Venezuela, que retomó los facilitadores interculturales. La siguiente. Y en la tarde, ojalá van a conocer a Noli Fernández. Noli Fernández es de pueblo originario Guayú. Los Guayú están en la península de La Guajira y son de Venezuela, pero también de Colombia. Ella es venezolana. Ojalá en la tarde ella pueda estar en el foro, ¿sí? Y ella es médica epidemióloga, pero muy importante, ella se convirtió en directora de medicina de salud indígena de todo Venezuela, ¿sí? Durante los años de Hugo Chávez. Después fue directora del Hospital Universitario de Maracaibo, el más importante de todo el país, porque Maracaibo es la parte petrolera, es donde tiene su fortaleza económica Venezuela. La siguiente. Y aquí viene lo interesante, ahí está el Hospital Universitario, donde a la entrada está esta señora, ¿sí? La siguiente, que está dando la
con una sonrisa, diciéndoles, vengan acá los Wayuu, aquí está la oficina de salud indígena, la siguiente. Y lo interesante es de que hace 15, 20 años, comenzó solamente con 3 facilitadores interculturales de 3 etnias diferentes. Una Wayuu, una Yukpa y otro Bari. Inició con 3. Hace 3 meses que estuve ahí y decían con mucha alegría que ya tenían 50 facilitadores interculturales en el hospital. ¡Wow! Eso no lo hemos podido lograr en México. ¿Por qué? Porque tanto en Chile como en Venezuela se le da categoría laboral. Le paga el gobierno y le llama facilitador intercultural. No le llama simplemente traductor, sino facilitador intercultural, y el gobierno paga. ¿Sí? De tal manera que eso ha permitido un crecimiento de 3 a 50. Y si las compañeras series se dan cuenta, pues también el vestido largo, ¿no? Es muy de ellas también. La siguiente. Bien, pero también hospedaje para los familiares que llegan al hospital. Lo más triste, y esto en San Cristóbal de las Casas, Elisa lo puede decir, a la entrada del hospital está llena de tiendas de plástico de los familiares que van a acompañar a sus pacientes. Los arquitectos, ingenieros, nunca se dan cuenta de que el indígena nunca llega solo a un hospital. Entonces aquí hay hospedaje para los familiares, además con su hamaca. Recordemos, esto es importante, Colombia y Venezuela son los inventores de la hamaca. Eso ya después llegó a México, a la península de Yucatán. La siguiente. Y esto es reciente, me lo acaba de mandar Noli Fernández la semana pasada, como ya en este hospital en Sinamaica, ya tienen sus hamacas dentro del hospital. O sea, ya, pues tomando en cuenta lo que hicimos acá en México. El siguiente. No, pero además está dentro de una incubadora, ¿sí? Descansando abiertamente. La siguiente. ¿Cuál es la bronca? No hay bronca. La siguiente. Y nos pasamos las últimas experiencias en Bolivia, la siguiente, donde tienen una subsecretaría de medicina tradicional, ¿sí? Muy importante, pero que en este hospital español boliviano de Patacamaya, es un lugar que está entre la capital, La Paz, y la ciudad de Oruro, está a mitad de camino. Ahí le pueden decir a la mujer, ¿quiere usted que la atienda la médica obstetra o quiere que sea la partera tradicional? Entonces la gente puede escoger, si es que no hay complicaciones, escoger qué va. Y entonces, pues parto intercultural. ¿Y cómo es el parto intercultural en este hospital? La siguiente. ¿Qué tal? ¿Frío o caliente? Piso de madera. Atención por la partera. La posición de la mujer que ella quiera. Y además, el marido. Y está el hijo. Es un evento familiar. ¿Sí? Entonces, esto es la diferencia entre un frío, una fría atención biomédica y una atención intercultural verdaderamente que se sienta. La siguiente. Y me paso finalmente a la Argentina, y aquí un saludo a la compañera Mario, que está en las virtuales de este curso, y en el cual, la siguiente, el pueblo mapuche, pero de Argentina, también en 2 comunidades decidieron que su hospital estuviera entre las 2, la siguiente, y cuando mandaron a Buenos Aires el croquis, los mapuches argentinos dijeron, lo queremos en forma de media luna en nuestro centro de salud. Y además que vea hacia el oriente. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Tuvo que replegarse, y entonces la siguiente, vean ustedes el hospital, bellísimo, pero con la autonomía del pueblo mapuche. Son paneles. ¿Sí? Y con el presupuesto, pues, sí, del gobierno. La siguiente, pues muchas gracias. No. Vamos a ver una cosa, ¿verdad? De lo que está pasando en otros países. De hecho, pues Voy este a foro tomar la- que viene, que empieza en la tarde, ¿no? Pues justamente tiene la idea, pues, de que empecemos a Vamos a mirar poder preguntar. lejos de hacer redes. Por ejemplo, ya habíamos pensado, aparte del diplomado presencial del año que viene, pues,
Dentro de esta misma mañana se nos ocurre proponerles un esquema de trabajo, ¿verdad? Para el año que entra. Entonces, pues. Ah, sí, que se tienen preguntas para Roberto. Yo sí. Gracias, porque sí tenía una inquietud. Fíjate, Roberto, que en los 90 a mí me tocó aquí en Sinaloa, al norte de Mochis, entre Mochis y el puerto, este hospital que quisieron instalar ahí, que fue al final del camino un elefante blanco para las parteras Mayo y Lloremes y los médicos en general, había hueseros, hierberos. El asunto fue que, bueno, además del despropósito de todo lo que pasó, a mí me interesa preguntarte, recordando esa experiencia, que uno de los problemas estructurales era que estaba deslocalizado del territorio comunitario. Entonces, en estos ejemplos entiendo que hay una diversidad de situaciones. Podríamos tocar un poco cómo funciona centralizar en una función hospitalaria el trabajo de las y los médicos tradicionales, por llamarles de alguna manera, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se resuelve la gestión territorial? Porque lo que pasó en Sinaloa en aquel momento es que las parteras, por ejemplo, hacen trabajo itinerante, o sea, no es la gente la que va a donde están ellas, sino ellas a donde está la gente. A domicilio. Entonces, cuando las reubicaron, pues estaban así, encerradas, volteando al techo. Y bueno, uno de los impactos que tuvo eso es que ellos desatendían el territorio en términos de su forma usual. ¿Nos puedes comentar un poco cómo funcionan estas experiencias? Mira, sobre todo, y tomando el último ejemplo, ¿sí? De dos comunidades mapuches en la Argentina y dónde se construía, porque la primera cuestión es que debe de haber una unidad y un consenso comunitario para tomar esas decisiones. No desde arriba, sino desde la base, platicado entre ellos, ¿sí? En este caso, en Argentina, lo que sucedió es de que eran dos comunidades mapuche y decían, ¿en dónde la ponemos? O tú o yo. Y se quedaron en medio. Se quedó en medio por una decisión intercomunitaria. Pero además, con otro hecho importante, ahí hay una laguna sagrada. Eso también correspondería a los procesos de sanación. Claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí lo más importante es que la propia gente se reúna y tome decisiones. ¿Sí? Que sean las mejores de manera, tomando estas decisiones de manera consensada, porque si no, no da Y resultado. consultar, cosa que aquí en México no conocemos. Consultada. Sí, el hospital que yo les platico en San Cristóbal de las Casas se inauguró en el 2010. Sí, sí. ¿De cuándo es el convenio 169? 1989. Deja que contesten ellos. Pues ayer todo el santo día vieron el 169. ¿Es vigente o no es vigente? Sí. ¿Desde cuándo? A ver, saquen sus apuntes. Saquen sus apuntes. ¿Desde cuándo es vigente el convenio 169? A ver. Ya lo dijo Ramón. Ya lo dijo Ramón, ya. El convenio es de 1989, pero México lo firmó primera vez en 1990 y se ratificó, es decir, sí, en 1991. Este hospital en San Cristóbal de las Casas se construyó en el 2010. ¿Estaba vigente y está vigente el convenio 169? Sí. La pregunta es, ¿consultaron a los pueblos indígenas de los Altos de Chiapas, que eran los principales usuarios de ese hospital? ¿Les preguntaron sobre ese hospital? No. Es decir, ¿hubo consulta previa e informada? No. ¿Sí? La única vez que entraron los Otziles y Tzeltales fue a unos cuantos meses de que fuera inaugurado y les dijeron, entren y lárguense. ¿Buena onda o mala onda? Mala onda, pero además le llamaron de las culturas. Entonces uno piensa, pues qué buena, ¿qué están pensando en las culturas indígenas de los Altos de Chiapas? Están pensando en Otziles, Tzeltales, Zoques, Tojolabales, Tlacandones.
no, sino porque construyeron un módulo de medicina tradicional. Y por eso le llamaron cultura hospitalaria y cultura de medicina tradicional. Pero en realidad, lo de medicina tradicional funcionó muy precariamente, muy pobremente, ¿sí? Entonces, volviendo otra vez, creo que es muy importante el de que haya el consenso en las decisiones. Y también algo que fue muy importante, en los tiempos del Instituto Nacional Indigenista, hablando en los años 80, verdaderamente sí hubo presupuestos, hubo plata para las organizaciones de médicos indígenas, que después desaparecieron esos presupuestos y entonces se disgregaron las organizaciones de médicos indígenas. Creo que aquí es importante, y por lo que he observado el día de ayer y hoy, pues de que ustedes se reúnan, se pongan en consenso entre los médicos tradicionales, y aquí tenemos que hablar de que son parteras, de que son curanderos, quiteres, hay también sobadores, ¿sí? Puede haber también hueseros, etcétera. Y es importante de que se puedan reunir y empiecen también a hacer sus peticiones de cambios para que los hospitales, los centros de salud tengan cambios que tengan que ver con lo que llamamos la pertinencia cultural. ¿Sí? Si la gente, y esto pongo el ejemplo de Yucatán, están en hamaca, pues los hospitales deberían de ser con hamacas, ¿no? Mayoritariamente, aunque no en todos los casos debe de usarse una hamaca en caso de quemaduras, de cirugías, etcétera, etcétera. Pero es importante de que haya el consenso de la gente para tomar decisiones y tomar en cuenta que sí, si las parteras atienden a domicilio, no van a estar muy a gusto trabajando en un lugar donde tampoco van a llegar las mujeres para el parto. Ahora, de las cosas dolorosas, y lo digo en Jesús María, ¿sí? Tienen contratada a la partera indígena. Cada 6 meses tienen ahí una partera. Pero no atiende partos. Yo, ¿Y por qué no atiende partos? Ah, pues porque nada más es para el control prenatal exclusivamente. Y uno dice, pero, por Dios, la mejor manera de atender partos sin complicaciones es con una partera. No hay que darle vuelta, ¿sí? Y ya si hay alguna complicación, entonces sí entra la parte obstétrica. Entonces no sé si conteste, Ramón. Sí, muchas gracias. Lo tuyo. Muy amable. ¿Alguna otra duda, pregunta? Que también estaba ese ahí. Está bien, está bien. Bueno, se me hizo muy interesante las experiencias que platicó tanto en México como en otras partes del mundo, pero a mí me interesaría saber si, por ejemplo, en las experiencias, como por ejemplo la de Bolivia, en donde sí puedes elegir tú si atenderte con una partera tradicional o el parto biomédico, pero si realmente entre esas dos, por decirlo de alguna manera, instituciones, hay un intercambio, o sea, si la partera, por ejemplo, sabe ciertas cosas de biomedicina y el biomédico sabe ciertas cosas de medicina tradicional, no sé si me puede platicar una de sus experiencias. Sí, por supuesto. Yo creo que hay una cuestión importante. ¿Quiénes son parteras aquí? ¿Quiénes son parteras? 2, 3. ¿Han ido a cursos de capacitación? ¿Han ido a cursos de IMSS, de la Secretaría de Salud o no? De la Secretaría de Salud. De la Secretaría de Salud. Sí. Yo soy auxiliar de salud, pero sí hemos tenido capacitación. Hay capacitaciones. ¿Está mal que haya capacitaciones? No. Nuestras parteras quieren aprender más. Quieren atender mejor sus partos. No hay ninguna bronca. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, también en Bolivia, las parteras quieren seguir aprendiendo. Y claro, el gobierno les da su certificación, les da una constancia. ¿Sí? ¿Qué pasa con los médicos? Con los médicos y también con las enfermeras, pues lo que se está tratando es precisamente de meternos también al conocimiento de la medicina tradicional. ¿Sí? Que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Yo tengo en la Facultad de Medicina de la UNAM 35 años, 35 años. Y comencé hablando de antropología médica y siempre he hablado de medicina tradicional en términos. Apenas desde el 2010 tenemos el plan de estudios donde antropología médica e interculturalidad es obligatorio. No es opcional, no es optativa. Es una materia obligatoria en la cual los muchachos por lo menos saben que les vamos a hablar de medicina tradicional y que les vamos a hablar de mal de ojo, de empacho, de susto y de caída de mollera, de tripa ida. ¿Se entiende?
pero somos la excepción. La excepción a muchas escuelas de medicina. ¿Sí? Por lo menos antier visité la de acá de la Universidad de Sonora y tiene pues ahí una pequeña materia de medicina social y le llaman transculturalidad. Pero nada más 5 horas. 5 horas. Bueno, nosotros tampoco contamos demasiado, tenemos solamente 20 horas, pero por lo menos en esas 20 horas les metemos la espinita a los estudiantes de medicina que no solamente existe la medicina académica, sino que existe lo que llamamos el pluralismo curativo, el pluralismo médico, pluralismo terapéutico, de que hay otras formas de hacer curación. Dentro de esas formas de curación, la medicina tradicional mexicana, pero también otras formas de curación, como la acupuntura china, como la ayurveda de la India, yoga de la India, y son otras prácticas. Pero sí se requiere lo que podríamos llamar una salud intercultural positiva, que no solamente sean los compañeros médicos tradicionales los que sepan de la medicina académica, sino también los médicos y las enfermeras también sepan de la medicina tradicional y que haya un reconocimiento y sobre todo un respeto hacia la medicina tradicional, que no se le trate como algo menor. ¿Sí? En ese sentido, pues a mis colegas médicas, pues saben lo que saben, que yo muchas veces no sé. ¿Sí? Y en eso se trata de este mutuo reconocimiento, que lamentablemente no se da todavía en nuestro medio. Bolivia se ha hecho intentos, y también algo importante, ahora que platicaba con Raquel, sí, ya se nos fue, pues aquí están las universidades interculturales. Salud. Y las universidades interculturales, ya por lo menos en San Felipe del Progreso, en el Estado de México, que es una licenciatura en salud intercultural. En Quintana Roo, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo da salud comunitaria, y en la cual ponen de medicina académica, pero también, sobre todo, medicina tradicional y otras alternativas. Entonces eso también va ayudando a que podamos hacer crecer lo que hemos llamado salud intercultural. Pero acá tenemos en el chat una, ¿la leo? Sí. Es de Fanny. Dice, recientemente se ha planteado entre diversas parteras tradicionales las prohibiciones que tienen para ejercer sus saberes por el lugar en que el sistema de salud está colocado, y le gustaría saber su opinión. Pues, esto es muy importante. En realidad, cada vez más nuestro gobierno y las instituciones de salud han hecho de menos las parteras. No solamente les han hecho de menos, sino incluso les están pagando, pero para no atender partos, lo cual es una tontería, una estupidez. ¿Sí? Se ha pretendido que todo parto debe de ser hospitalario, ¿no? En realidad muchos partos deben de ser domiciliarios, los que no son complicados. Pero también comenta que ni a los médicos nos dejan atender también partos ya en los centros de salud. Efectivamente, en primer nivel de atención, donde están los médicos familiares, médicos generales, ya tampoco nos permiten atender partos. O sea, todo se ha vuelto hospitalario. Eso es un error. Es un error, y en este sentido yo creo que es muy importante el reconocimiento y el respeto que debemos a nuestras parteras, ¿sí? Y que incluso, no sé qué haya sucedido con ustedes, pero en la pandemia tuvieron más partos, atendieron más partos, porque la gente tenía miedo de llegar a los hospitales. Pero adivinen dónde se dan los huertos maternos. Ahora, las mujeres maternas se están dando ahora más en los hospitales, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay una agenda nacional, lo vamos a platicar mañana, porque mañana voy a hablar de la Constitución, Convenio 169, de la Ley General de Salud, pero también de las normas que están abajo. Y dentro de esas normas, está la norma con respecto a la partería. Ahí nomás voy a hacer un comentario. Yo dejé de ir a las prácticas o al hospital de la Secretaría de Salud porque primeramente a las parteras las reúnen, y como la mayoría son personas mayores, haga de cuenta que les dicen, ustedes no pueden atender partos ya porque ustedes ponen en riesgo la vida de la madre y del bebé. No tienen las condiciones adecuadas para ustedes ejercer ese trabajo. Es lo que se nos dice. Y se les da un apoyo a tanto tiempo. Pero creo yo que el trabajo de la partera es más cercano, más cálido, porque en un hospital hay discriminación.
violencia obstétrica, todo tipo de abusos en contra de las mujeres indígenas. Entonces, ¿quién está a la primera mano como partera? Nosotros, que la atendemos una atención de calidad y calidez humana para ella, para el bebé, seguridad, fortaleza, a como podemos, y no vamos a poner en riesgo a la mamá, porque el trabajo de la partera es antes y después, porque desde que está la señora embarazada, vamos y tenemos como un seguimiento, un monitoreo, el acomodarle el bebé, cómo va, prepararla para que su bebé nazca bien. Pero en caso de que si nosotros vemos que el bebé viene sentado, volteado y que tenemos un riesgo en la mamá, nosotras mismas le damos el acompañamiento, la confianza, la seguridad de llevarla hasta un hospital, porque hacemos conciencia en ella de que es por su bien y por la salud de su bebé. Después de que nace el bebé, nosotros estamos ahí para ver, darle la atención que se merece, como debe de ser, y sobre todo que esté bien, que salga de ahí. Esa es la atención del trabajo de una partera, que no lo hacen los doctores, porque cuando una mujer indígena llega, es discriminada, aislada hasta allá con los dolores, llorando, gritando, y nos dicen, le di porque los he escuchado, dicen, ¿para eso querías tener hijos? Aguántate. ¿Y cómo para tener a tu hijo no estabas llorando así? Quédate ahí, ya le como puedas. Muchas de las mujeres indígenas, por no haber sido atendidas a tiempo y como debe de ser, han fallecido en los hospitales a causa de falta de atención de calidad humana por parte de las personas que trabajan ahí, y gran parte de culpa tiene la Secretaría de Salud por rezagarnos y hacer menos el trabajo que nosotras venimos haciendo durante siempre. Hemos recibido pláticas de la Secretaría de Salud, hemos sido firmados convenios de colaboración que hasta ahorita no han dado ningún resultado. Totalmente de acuerdo, Simona, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, Simona. Sí, en realidad tenemos un grave problema en nuestras instituciones hospitalarias, que es la llamada violencia, ahora le llamamos violencia obstétrica. Y la violencia obstétrica comienza desde que llega la mujer, llega al hospital y es separada del esposo, de la familia o incluso de ustedes parteras. Entonces no les dejan entrar. ¿Qué sucede entonces con esa mujer? Que entra en un aislamiento y que luego la ponen en una sala donde puede a veces ni caminar, ¿sí? Y que luego que ya va a tener el parto, no la tienen ahí, la mandan a otra, de la sala de partos, que debe estar muy estéril. Y entonces los médicos y las enfermeras se ponen un uniforme todo esterilizado, como si todos los partos deberían de ser completamente estériles. ¿Sí? Entonces, todo eso es aislamiento, hiperaislamiento, y es violencia. Lo que acabas de decir es, sí, efectivamente, médicos. Y lo que es doloroso, también las enfermeras hacen violencia, enfermeras institucionales. Entonces, esto debemos de irlo acabando, ¿sí? Deben de denunciarlo, deben de decir que eso corresponde a violencia obstétrica y que hay que hacer los cambios. Por lo menos en la Secretaría de Salud, el Centro de Género, Centro Nacional de Género, está intentando ya hacer algo que ha llamado los partos humanizados. Bueno, ya son puras mujeres, dicen que debe ser el parto vertical. No, debe ser el parto como la mujer quiera, y el médico, la enfermera, debe de adaptarse a la manera en que quiere la mujer. Y la otra cosa importante que mencionaste, Simona, ustedes parteras no solamente atienden a las mujeres, también atienden al recién nacido. ¿O no los curan de despacho? Sí, pues sí, le curamos la mollera, Y les curan la mollera. cuidamos todo, Y les curan y con hierbitas y todo. Y para la preeclampsia, ¿tienen algún tratamiento para la preeclampsia y saben qué es la Pues preeclampsia? son consejos antes de, más que nada la preeclampsia le pega a la mujer en el parto o posparto o antes de, porque no tiene esa seguridad, o no, con las parteras no pega preeclampsia. No tiene por qué pegar preeclampsia, porque desde el momento en que la parturienta llega conmigo, tiene la confianza de que yo la voy a atender, porque yo no, como el doctor y la enfermera, la voy a dejar abandonada, porque yo la voy a apapachar, porque yo contestito espiritualmente a saberes de las parteras tradicionales. Ella tiene la confianza de que con la partera está bien atendida, más si es mujer indígena.
no nos relacionamos mucho con los lloris y le tenemos miedo a los hospitales. Eso es, entonces en las comunidades indígenas no existe la preeclampsia, existe la confianza, existe el apapacho, existe el acompañamiento y la seguridad en la parturienta y en la partera de que su hijo va a nacer bien. Pero eso pasa siempre. A ver, no ha habido preeclampsia en las comunidades indígenas cuando están atendiendo con parteras, porque a los hospitales llegan. Pero o sea, se les empieza a dar con test para tratar la preeclampsia antes de después de. Pues ahí dependiendo a nosotros si no se necesita. Pero Aureliano. Sí, nada, comentarle, como yo vengo de muy lejos, ¿no? Así, con mi rancho de batalla, es lo que estoy viendo ahora, los parteros que también tienen mucho, pero no son los parteros, los parteros, los originales, no lo ponen en lo que se le están pagando y no son parteros que están ganando. Pero eso, los parteros, lo que viene primero, no, y así es difícil para llevar una, que ahí mismo lo están lidiando, pero son difíciles. Por eso dice la Simona, cuando viene eso, también eso, como el niño cuando llega volteado, pero eso tiene que encargarse de las parteras, todo eso, pero con el niño tienen que ir buscando de cómo. Ir acomodando. Sí, Yo no sé acomodando. si han Y pasado. a veces también eso de las placentas que no le sale, que eso tiene que ver mucho también, porque batallan mucho. Pero la salida de. Eso sí no hay que avisar a los doctores, porque los doctores los meten en el porque ahí en la mesa sucedió dos. Una doña le llamaron a los dos y fue que cortó tijeras rápido, porque al siguiente año, no sé, siguiente año también pasó. Y ahí está el doctor, tiene perdón el doctor, ya lleva dos, y no han dejado a nadie. Ahí sigue. Entonces ahí las parteras tienen que encargar de eso, y cómo se va a saber las parteras. Ellos tienen que saber. Pero hay muchas de las mujeres que se viven solas, donde no hay gente, entonces a veces no hay parteras, que viven lejos, tienen que ir hasta ahí. A veces amanece ahí, porque una doña casi de todos los días en los discos, eso de la placenta. Hasta que le hablaba a mi mamá fue, que se lo atendió. Pero sí, fue más rápido cuando llegamos, ya como media hora. Ya me iban a llevar, no sé, estaban pidiendo en el helicóptero, no le dije, ya van esto, y ya, no estaba mi papá ahí, lo bueno que llegaban a tiempo. Por eso digo, ahora los parteros que ponen en el municipio, a que escogen cualquiera de esos, y ya, dicen que son parteros, pero no. No son parteros, no le están pagando, que lo que le están pagando, pero los parteros no les pagan. Nosotros los parteros no les pagamos, le damos apoyo. Cuando se alivia el niño, entonces ya. Ellos tienen que darnos, pero no es pago, es un apoyo que le damos. Pero al municipio le están pagando, eso es lo que no pagan. De la mesa y todo eso, yo que son los entrados y eso. Muchas parteras, yo que están ganando eso, si sabes, porque las parteras no ganan, es original. La auténtica. ¿Sí? Es importante de que haya también esta unidad de este consenso comunitario para dar la legitimidad a quienes verdaderamente son los que tienen el pacto. Yo les recomiendo, hay una película en YouTube que se llama, si quieren apuntar, se llama La Sobada. No sé si la han visto. Armando. La Sobada, el don de las parteras mayas. Y van a ver cómo estas parteras mayas hacen los acomodos verdaderamente maravillosos. Yo se lo recomiendo, ojalá la puedan ver, está en YouTube, dura media hora, pero en esa media hora las parteras mayas nos enseñan cómo se hace ese cambio de acomodo, que ya los médicos académicos no realizamos, que son las versiones que se llaman versiones externas. Esa película yo se las paso a mis estudiantes de medicina y se quedan maravillados porque por primera vez saben lo que es una verdadera partera. Y entonces eso es importante, el de que se les cambie esa mentalidad de los estudiantes de medicina que piensan que las parteras solamente atienden partos, que no son cuidadosas, que no son higiénicas. No, al contrario. Y además con mucho amor que atienden los partos. Es este. Esta. Es esta. Aquí tiene la doña Socorro. Y comienza. Cambiamos allá cuando pasa eso, las embarazadas.
Ya. el lomo, tenemos que caminar horas y horas, todo el día a veces. Y lo tengo todo. Bueno, ahí tienen vean esta película y van a ver cómo No ellas, tiene las volumen. parteras mayas, como acá, también acomodan a los bebés. Dura más o menos media hora. ¿Tiene volumen, Armando? ¿Quieren ver? Pero no lo vamos a poder ahorita, hermano. En otro momento. Es que también tenemos que tomar un receso. Un recesito de 15 minutos. Ya pasó la grabación. Yo lo veo muy claro, yo siento de las parteras, Gracias. por ejemplo, la gente que trabaja conmigo desde que empecé a practicar la medicina cuando estaba en Curapaco. La enfermera, la Yolis, algunos han recordado de la Yolis Salvador. Yo a ella le enseñaba tontitito. Y cuando me iba, ella daba la consulta y conseguía poner, todos sabía hacer, ellos sabían tener más. Y pues la pregunta que le decía por la preeclampsia y todo eso, pues hay que estar conscientes, ¿no? A pesar de que siempre se nos puede robar la carreta a la cualquiera, aunque queramos todo. Entonces, el chiste es aquí pensar, pues, cómo queremos que sea la relación con las instituciones de salud en ese sentido. Por ejemplo, nosotros decimos, tiene que haber un reconocimiento, pero para dar ese reconocimiento, yo lo digo de verdad como médico, así que claro. Pues un concurso de capacitación, yo sí digo, a ver, ¿saben lo que es la preeclampsia? Le diría a todos, y a darse cuenta cuándo hay que mandar al hospital. Eso es lo más importante. Ya nomás sabiendo eso se aprende bien fácil, eso no se necesita estudiar medicina completa para mandar, para saber cuándo hay que mandar. Y ahí está todo el chiste, y bueno, lo demás se puede atender en la casa, pues que se atienda, no hay problema, pues sí es cierto que para tenerla segura, tendríamos que vivir en el hospital, nosotros prácticamente, para decir, ay, se me dio el infarto y aquí estaba la máquina a un lado, ¿no? Entonces también hay que tener la confianza en Dios, como dice nuestra amiga Simona, pues por supuesto que también, es porque uno también tiene fe que las cosas van a salir bien, y uno tiene intuición también, y uno sabe, se siente, la verdad, cuando todo va a salir bien, cuando empieza a haber peligro, hasta los animales se dan cuenta, hasta todos empiezan a dar señales, entonces digo, yo lo que creo es que siempre hay que tener como un camino en medio de las cosas, ¿no? Es decir, como que a veces pienso que hay posiciones muy radicales, ¿no? Por ejemplo, de que no todo tiene que ser por una posición pura fe y entrégate, no hagas nada. O por ejemplo, no haz todo, que no tengas el menor riesgo de nada, y no vayas a correr ningún riesgo. No hay una posición en medio, digamos que pues se cuida uno, pero también con fe, o no va dando con el miedo todo el tiempo. Una posición intermedia, razonable, para todas las cosas. Entonces, así pienso yo que también puede ser la relación de medicina tradicional con la medicina institucional, en la que vamos conjuntando, vamos conociendo respetas como cosas que tú también puedes, si quieres tomar cosas de la vida, aprender también del don que yo tengo. Yo así lo veo. Entonces, bueno, miren, ahorita yo les voy a proponer, porque ya sé, 15 minutos, y vamos a tener después una sesión donde yo les voy a exponer a complementar, creo que se va a complementar muy bien, y qué bueno que está Roberto aquí. Para después, entre todo, revisar esos lineamientos que están en el programa. Esos lineamientos nosotros los vamos a presentar en el foro de mañana, y de hecho ya los tienen, les encargamos a grandes personas, ya viejos, ya con muchísima experiencia aquí, ellos los tienen, y estos lineamientos los vamos a cambiar, es decir, no están como están escritos. Eso fue nomás como para empezar. Tenemos que revisar este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, don Severo me habló, en un cierto momento, para decirme que le teníamos que pedir permiso a la organización que representa de médicos mayas para poder hablar de la medicina y de los objetos de los mayas. Bueno, hasta ahorita no hemos hecho nosotros nada de eso. Estamos juntando todos los saberes de todas las plantas para dárselos a quien los quiere usar, todos los saberes que hay en el mundo sobre esa planta. Y cómo dejar fuera lo que saben los mayas. A ver, me parecería justo que le digamos al mundo, por ejemplo, todos los que saben los concates, los yaquis de la universidad, de no sé dónde, de compartir, y lo tuyo no, porque no me diste permiso. Y le digo yo, ¿y a cuántos gobernadores le tendría que pedir permiso y cuánta gente? Entonces le digo yo, tome en cuenta, nosotros no somos una empresa privada, nosotros lo que sacamos no son negocios, casi todo lo regalamos. No es negocio lo que nosotros estamos haciendo, la verdad no es, somos una institución pública, nosotros no somos una empresa comercial que el libro ese, que le podamos dar ganancia, no, pero que coopera así, a nosotros nos pagan con libros.
Y bueno, pues ustedes ya se han dado cuenta, con nosotros, que ha colaborado con nosotros, le damos también su ejemplar y le damos autoría también como colaborador. Ahí dice, hasta cada dibujo, ahí dice quién lo dibujó, dice la receta quién lo la dio, poniéndole como ejemplo el concurso Saberes del Monte, que ya publicamos, pues si quieren ver ahí dibujos, conocimientos, pero ahí dice quién lo dio todo. Entonces, bueno, muy bien, perfecto, sí, adelante. Ah, qué bueno. Si en la península de Yucatán la costumbre generalizada es el uso de la hamaca, ¿por qué no poner hamacas dentro de un hospital? Es romper con esa estructura vertical dominante de poder en que quien establece cómo deben ser los hospitales son los médicos. Dice, yo quiero que me den de alta porque ya no aguanto esta cama. Toda la vida yo he usado la hamaca, desde que nací mi hamaca hasta ahorita. La cama me da miedo caerme, porque están muy angostas las camas. En la hamaca bien que me puedo virar como yo quiera, hasta sueño me han dio. Me sentía feliz de que los doctores se hayan preocupado por sus pacientes. Pude acomodarme bien con mi bebé. Ya no tuve el temor de soltarle que se me caiga. El proyecto de hamacas de alguna manera ayuda a que el sufrimiento del paciente dentro del hospital sea menor. Soluciona por lo menos en ese aspecto de reposo, de descanso y además de recuperación más rápida. No solamente es para el uso de las mujeres después del parto, sino también con personas mayores que requieren y que demandan el uso de la hamaca para poder dormir a gusto. Sabemos, personal de salud, que estamos a favor de que las instituciones hospitalarias sean más democráticas, es decir, que exista la palabra de los ciudadanos en cuanto a sus derechos y en cuanto a las formas en que deben de ser tratados. Eso es pertinencia cultural, jóvenes, eso es Culturalmente adecuado. culturalmente adecuado. Buenísimo. Qué buen regalo. Doctor, entonces receso, ¿verdad? Sí, 15 minutos como están en el programa.